Hola, 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 muy buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo programa que dimos en llamar El hombre detrás del árbitro, donde vamos a tratar de entender por qué los árbitros elegimos esta carrera tan desafiante, tan exigente, pero un montón de veces tan ingrata. Vamos a tratar de humanizar a esa persona detrás del silbato, que es la que se ocupa de impartir justicia en un evento deportivo. ¿Por qué tantas veces es tan maltratada cuando, si bien uno elige esta profesión para sustentar a su familia, pero porque le apasiona la tarea a la que se dedica? Cuando llegó este proyecto a mí, la verdad que me pareció muy interesante ver el desarrollo de conocer quién es ese hombre que está detrás del árbitro. En el día de hoy, el hombre detrás del árbitro viene desde Paraguay, tiene vasta experiencia en el arbitraje, aparte es abogado de carrera, de profesión, trabaja en el ejército y tiene una hermosa familia. Está casado con Gisela y tiene 3 hijos. Pero esto no se los voy a contar yo. Vamos a hablar con él directamente. Lo voy a presentar al colega, al árbitro, al señor Freddy Benítez. Hola Freddy, muy buenas noches. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas noches, Lisandro. Un gusto, mi respeto y mi aprecio de siempre. Un gusto estar aquí. Qué bueno que te hayas podido tomar el tiempo para poder juntarte hoy con nosotros, y no solo conmigo, porque nosotros tenemos charlas cotidianamente, pero poder transmitirle a toda esta gente que nos está mirando y que se va sumando, qué pasa en la vida cotidiana de un árbitro. Entonces, contanos un poco de tu historia. Naciste en Asunción, tenés 45 años. ¿Y qué más nos podés contar de vos, Freddy, no como árbitro, sino como persona? Así es, Lisandro. Aunque nací en Asunción, en la capital del Paraguay, ahora mismo vivo en la ciudad de Curubatí, que queda aproximadamente a 290 kilómetros de la capital. Estoy más cerca de Brasil, muy cercano de Brasil. Aquí crecí desde muy pequeño. Mire, detrás de este árbitro hay un niño soñador que desde los 3 años empezó a vivir con su abuela por circunstancias de la vida. Eh, Nací con una mamá soltera, y mi mamá después se casó con alguien que es su marido ahora y se fue a vivir en Asunción. Yo me quedé con mi abuela. Las circunstancias de la vida también me jugó mi primer reto, que a los 8 años ya perdí a quien yo le llamaba papá, que era mi abuelo. Desde ahí empezó una vida totalmente diferente, pero siempre con el nunca se escapa. Qué, qué bárbaro, ¿no? Porque cuando salimos al terreno de juego vestidos en nuestro uniforme, eh, que muchos jugadores o técnicos o prensa o hinchada llama disfraz, eh, nosotros ahí adentro lo único que queremos es hacer lo que nos apasiona, eh, y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, porque nadie quiere equivocarse. Muchas veces se escuchaba que decían, bueno, y ahora se va contento a su casa porque nos perjudicó. Y la verdad que el árbitro lo que menos quiere es cometer un error, quiere irse a su casa consciente de que el trabajo le salió lo mejor posible, y nunca esos errores que existen y van a seguir existiendo, jamás son agrede. Hoy los vemos aún con el VAR, que por ahí se siguen cometiendo errores, se va minimizando, pero ¿qué pasa en el fútbol amateur, donde el error convive constantemente y los violentos son cada vez más, y el insulto es cada vez más grande, y el intento de agredir es cada vez peor? ¿Cómo vivís vos, Freddy, la preparación, tanto mental como física, cuando sabes que el fin de semana te va a tocar ir a arbitrar, a impartir justicia en un partido complicado? Me preparo físicamente, también empiezo a releer las reglas de juego y también mentalmente. Me ayuda bastante a manejar
este estrés, así como decís, bastante violento por ahora en nuestro fútbol, más todavía en el fútbol del interior, de donde yo provengo, de donde yo estoy. Es increíble. La gente le ve a un árbitro como un robot, no sabe lo que está detrás de ese árbitro, detrás de esa persona. Hay una familia que le espera en casa y perfectamente bien. Y si eso sucede, regresamos con alegría como si fuera que tenemos un premio ese día después de nuestro partido. Perfecto. Imaginamos una situación, ¿no?, en la cual el árbitro comete un error y un equipo sale perjudicado por ese error que comete el árbitro, que es normal, es natural, porque somos seres humanos y no somos robots, como bien vos recién mencionabas, ¿no? Eh, Imagina, vamos a ponerla desde el otro lado. ¿Qué pasaría si el árbitro reprochara cada error que cometen los jugadores cuando erran un gol debajo del travesaño, dentro del arco, cuando tiran la pelota a la casa del vecino? ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Por qué no miden que el árbitro, por más que sepa que se equivocan, nunca les va a faltar el respeto? Entonces, ¿por qué ellos desde el otro lado no pueden usar la misma vara para con nosotros? ¿Qué pensás con respecto a esto, Freddy? Definitivamente es así. De hecho, durante el partido yo suelo decir a algunos jugadores, yo no me meto en tu trabajo. Imagínese, recién erraste un penal. Yo te dije algo al respecto. Hacer tu trabajo como jugador, permitime a mí hacer mi trabajo como árbitro. Es increíble, el respeto debería ser mutuo. Uno tiene que partir de la hipótesis de que sin árbitro no hay juego. Vos tenés tres trabajos, ¿sí? O tres profesiones, o tres pasiones, las cuales una es el arbitraje, la otra es la ley desde el derecho porque sos abogado, y la otra es las Fuerzas Armadas porque trabajás en el ejército. Uno diría, un psicólogo diría, bueno, él se volcó todo hacia el mismo, hacia el mismo lugar, ¿no? De impartir justicia. Pero si ponemos a medir un poquito esto, tanto en el derecho como en el ejército no creo que seas tan maltratado como en el arbitraje. ¿Por qué pensás que se da esa circunstancia? Hay situaciones muy similares que el arbitraje con nuestra situación del ejército, en donde las decisiones uno debe tomar al instante. Y todas las decisiones tienen consecuencias. Pero en el arbitraje, la gente no te perdona. La gente no te perdona como si fuera, vuelvo a repetir, como si fuera uno juzga con una intención de perjudicar a un equipo y darle ventaja a otro equipo. Y yo creo que no solamente aquí en Paraguay, yo creo que es algo cultural que estamos sufriendo en Sudamérica, Lisandro, esta situación, porque en Europa vemos poco esta situación de poco respeto hacia el árbitro y hacia lo que es el espíritu del fútbol en sí. Como yo a veces pienso y digo, es como si ganáramos más plata los árbitros si ganara un equipo u otro. El árbitro va y cobra por el partido que fue a dirigir, que fue a arbitrar, y eso no lo hace ganar más plata por que un equipo salga beneficiado de un error, sino que es simplemente eso, es un error. ¿Por qué? Porque el árbitro en un partido, sobre todo en el fútbol amateur, en el potrero o en el llano, como le decimos, ¿sí?, tiene la posibilidad de ver la jugada una sola vez. Y en esa sola vez que tiene la posibilidad de verla, ¿sí?, tiene que acertar. Y cuando se equivoca, es, ¿cómo haces? A ver, vamos a otra pregunta. ¿Cómo haces vos? Porque, a ver, yo tengo 27 años de árbitro, vos también tenés un montón de experiencia. Cuando nos damos cuenta cuando cometemos un error. ¿Qué te pasa a vos cuando te das cuenta que a los 5 minutos del partido cometiste un error? ¿Cómo seguís adelante? Yo primeramente reconozco el error.
reconozco muy adentro mío, reconozco el error y trato de calmarme y seguir adelante. Yo creo que primero es fundamental, o sea, una vez que nosotros asimilamos que cometimos un error, tenemos dos opciones, ¿sí? Y es lo que trabajamos muchas veces en las clases. Si nos quedamos prendidos con ese error, atrás de ese van a venir una sucesión de errores por un intento de compensación que no debería existir. Ahora, cuando termine el partido, los jugadores te van a decir, no, porque te equivocaste en esta jugada, en esta, y tienen razón, porque un error te llevó a infinidad de errores posteriores. Ahora, si vos podés abstraerte de ese error, sabés que lo cometiste, que lo vas a replantear después cuando estés en tu casa, pero después seguís el partido como si esa jugada no hubiera pasado. Cuando termine, te van a decir, no, porque te equivocaste en esta jugada. Ok, sí, tenés razón, me equivoqué en esa jugada. ¿Y en cuál más? No, después fueron chiquitas. Entonces me equivoqué en una jugada en todo el partido. Fue un promedio excelente. Es un trabajo muy importante, un trabajo que hay que prepararlo antes, de cómo salirnos del error. Y ahora, cuando volvés a casa, ¿sí? Y te espera Gisela, tu mujer, o te esperan tus hijos, ¿cómo te espera después de un partido difícil? ¿Qué se siente volver a casa? Primeramente uno llega cansado, pero llega en la casa donde lo único que quiere es acogerse al calor de la familia, de la, como decís, de la mujer, de los hijos, y uno empieza a pensar de qué fue el error que tuvo y cómo uno ya empieza a replantear, a hacer una retroalimentación de cómo puede mejorar para la próxima. Eh, ¿Cómo me esperan en casa? Hay una ilusión bastante grande porque, como bien dijiste, yo trabajo en el ejército y tiempos es lo menos que tengo. Y los fines de semana me dedico al arbitraje. Y apenas llega un domingo y en vez de quedarme con mi familia, yo me voy a cumplir lo que yo quiero hacer. Es mi pasión por el fútbol y por el arbitraje. Y a veces, con todo eso, todas esas situaciones que uno deja, a veces cansado de su trabajo, deja de lado de su familia para poder ir a cumplir, hacer un trabajo tan delicado, bueno, igual Y a lo importante, veces, sí, te escucho. igual la gente no comprende y te insulta de toda manera. Y lo importante también, ¿no? Que es la familia. Para nosotros, en nuestro trabajo y en nuestra profesión, el aguante que nos tiene la familia para entender que por ahí nos toca irnos a dirigir el sábado, irnos a dirigir el domingo, que después durante la semana tenemos otro empleo, porque la realidad es que la paga en el arbitraje, sobre todo lo que es el amateur, no es una paga muy buena, sobre todo en Sudamérica. Si bien sabemos que hay una escasez de árbitros a nivel mundial, cuando hoy en España están pagándole a la gente para que estudie arbitraje, porque no tienen cómo cubrir la cantidad de partidos que hay, y ahí vamos viendo algunas fotos tuyas en tus distintos ámbitos, terriblemente condecorado, instructor en Estados Unidos, con una carrera militar excelente, irreprochable, y así todo te decidiste también a volcarte casi como un hobby, como me dijiste, al arbitraje, y hoy es tu pasión. Eh, y la familia nos espera y la familia nos banca, y ahí estamos nosotros, y por ahí después llegaste un domingo a las 6 de la tarde o 7, cuando tu mujer tiene ganas de mirar una serie en Netflix, o los chicos de que juguemos, y llegamos con el cuerpo tan cansado que lo único que queremos es tomar un analgésico y acostarnos a descansar, ¿no? Porque pasa eso. Contale, porque hoy vos sos de Paraguay, yo soy de Argentina, pero nos está viendo gente de otros lados también. ¿Cuánto se paga hoy un partido de fútbol amateur, de fútbol 11, digamos, en Paraguay, como al árbitro principal? Hablo directamente de aquí de nosotros. Yo pertenezco a la Liga Curuguateña de Deportes. A nosotros nos pagan $90 por árbitro.
Es abismal la diferencia, claro está, con los árbitros profesionales. $90 les pagan un partido, Freddy. Sí, por árbitros. Yo me iría ya, yo estuve, sabés, porque lo hemos hablado, que estuve en Paraguay en diciembre dirigiendo la final de la Copa América de fútbol reducido entre Paraguay y México. Eh, y la verdad que fue una experiencia increíble. Y tuve la posibilidad de dirigir fútbol amateur también. Y más allá de esta diferencia que vos decís entre el pago entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, yo te puedo asegurar que tanto en Argentina como en la mayoría de los países del continente están pagando un tercio de lo que están cobrando ustedes. O sea, acá Bueno, un partido de fútbol amateur, de fútbol 11 amateur, se está pagando aproximadamente al árbitro $30. Es terrible, bastante, terrible. bastante menos. Es Así muy es. grande la diferencia. O sea, están bastante mejor ustedes que el resto del continente. Creo que en Ecuador también lo están pagando bastante bien. Ya vamos a tener entrevistas también con gente de Ecuador próximamente. ¿Y cuál sería tu objetivo, Freddy, en el arbitraje? Realmente, como objetivo, sinceramente, yo tengo como una meta de todos los fines de semana. Simplemente quiero que todos mis partidos me salgan bien, que siga aprendiendo cada día más y, ¿por qué no? Alguna vez también enseñar a los jóvenes, también a quien quieran aventurarse a este trabajo delicado pero apasionante que es el arbitraje. Qué bueno donde tenés fijado el norte, ¿no? Tu propósito en la vida, que lo hablábamos ayer con la gente que estuvo en la masterclass, saber cuál es el propósito en la vida de cada uno. Y vos tenés muy claro cuál es tu norte. Vos sabés qué es lo que querés, qué no querés, que querés que tus partidos lleguen a buen término. Y después que apuntás a algo más grande que vos, que es ayudar a los demás, a formar a los demás para que puedan salir adelante y desempeñar esta tarea lo mejor posible, basados muchas veces en la experiencia que nosotros podemos tener. Por ejemplo, ¿cuál sería, según tu criterio o tu visión del fútbol, algunas, algo que pueda paliar todo esto que está pasando desde los cuerpos técnicos o los jugadores, que los culpables de todo siempre es el árbitro? Por ejemplo, el otro día perdió Boca, quedó fuera de la Copa, y para el técnico el culpable fue el árbitro por un tiro libre en mitad de cancha que no cobró. Y el otro día empató Racing con Boca y para el técnico de Racing el culpable fue el árbitro por una falta que cobró en 3 cuartos de cancha, una falta muy clara a mi entender. Pero después de esa falta muy clara, los equipos tienen la posibilidad de tomar posiciones, hubo un centro, un cabezazo, todo eso determinó el gol. No que el árbitro haya cobrado una falta o no la haya cobrado, porque también es real que los jugadores tienen que aprender a jugar con el error del árbitro, y que si te cobra una falta, vos tenés que saber cómo defenderte de esa falta. Pero ¿cómo podríamos hacer para que los cuerpos técnicos o los jugadores, la prensa, porque pasa muchísimo con la prensa, que a la hora de transmitir un partido relatan una jugada y no tienen muchas veces el conocimiento ni siquiera básico, diría, ¿sí? De lo que es la regla? Y dice, no, esa jugada debió haber sido sancionada de tal forma. Y nosotros que entendemos y que estamos en el palo y que hace años que nos dedicamos, decimos, ¿por qué decís eso en despropósito de un árbitro que está cobrando algo bien o sancionando algo como corresponde? ¿Qué podría hacer algo para empezar a solucionar este gran problema? Yo tengo la tesis en ese sentido, Lisandro, que hay que capacitar a los directores técnicos. Imagínense todas las actualizaciones que cada año aparecen en el fútbol y nosotros los árbitros tratamos de toda la manera posible de actualizarnos.
pero los jugadores mismos, y valga la redundancia, los jugadores mismos y los directores técnicos, no, ellos se quedan, y entonces ahí viene el primer elemento que causa problemas. Y de la misma manera, los compañeros de prensa de deporte también no se actualizan en ese sentido y no tienen ese conocimiento que tienen el árbitro, y a veces ellos mismos hacen que la multitud que se encuentran en la cancha empiecen a sentirse no sé, afectados por la consecuencia del supuestamente que el árbitro cobró mal, por simplemente por desconocimiento. A mí me sucedió en una oportunidad, en dos oportunidades, voy a, si me permitís, una anécdota. Un Para eso compañero de estamos. prensa se acercó y me dijo, ¿por qué no sancionaste esa jugada? Y le dije que para mi criterio y según la regla del juego, no me permite que yo sancione esa jugada. Y me dijo, para mí sí. Y le dije, por eso no sos árbitro. Y eso bastó para que toda una semana hable mal de mí. Y hace poco una señora, al salir de la cancha llorando, pero sí, eso sí que llorando, se acercó sin tratar de ninguna manera de darme un golpe o de cualquier tipo de violencia, llorando, y me dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué, ¿Por qué no condenaste así? Si todo el público vio lo que no cobraste. Entonces me quedé y le hablé tranquilamente, con todo el respeto que se merece, y le digo, señora, por favor, dígame cuál fue mi error según su punto de vista. Y empieza a decirme, mire, en esa jugada, y yo le expliqué. Y le dije, mira, señora, yo no me enojo contigo, porque empieza a maldecir, ¿sí? Me enojo contigo por este motivo. Primero, te entiendo lo que estás pasando. Y segundo, vos no sos árbitro. Y para vos siempre va a estar mal, y menos o mucho más cuando es tu equipo lo que pierde. Eh, Lamentablemente, muchas veces nos gana el fanatismo. Vemos, por ejemplo, en los programas deportivos, que cuando hay un panelista que es hincha de un equipo, todo lo que sanciona el árbitro contra ese equipo está mal sancionado, pero porque le gana el fanatismo y no la objetividad sobre lo que... Porque yo entiendo que si fuera en un partido totalmente ajeno, que juegan dos equipos que no son el de él, seguramente podría ser más objetivo, ¿sí? Y no ser tan vehemente a la hora de atacar al árbitro que está trabajando igual que ellos. Entonces, hay un gran cambio en ese sentido, lo digo yo porque desde la escuela vamos recibiendo mucha gente, periodistas deportivos, que quieren empezar a interiorizarse en lo que son las reglas de juego para poder transmitir mejor, porque esto tiene que ver siempre todo con la comunicación. ¿Qué transmitimos y cómo lo transmitimos? Eh, a mí me parece que por ahí un excelente mecanismo para empezar a modificar esto que pasa con los técnicos o con los jugadores, que cuando un técnico o un jugador sean expulsados por un reclamo al árbitro, ¿sí? Un reclamo desmedido al árbitro y el árbitro los expulse, en vez de cumplir fecha, los comités o los tribunales de disciplina manden a ese técnico o a ese jugador a hacer la formación como si fuera para un árbitro. Y te puedo asegurar que ese técnico que se forma como árbitro va a tener un equipo que va a funcionar muchísimo mejor, porque va a tener más noción de lo que pueden hacer, de lo que no pueden hacer y de lo que sí debe exigirle al árbitro cuando vea algo que no corresponde. Entonces, sería una parte de empezar a solucionar el problema que creo que es uno de los fundamentales, porque si bien las hinchadas en muchos aspectos y muchas veces son muy violentas porque vienen a descargar todo lo que les sucede en su vida cotidiana
al terreno de juego, muchas veces el mal ejemplo viene desde adentro hacia afuera, desde los jugadores, ¿sí? Desde los cuerpos técnicos. ¿Por qué? Porque si un jugador puede insultar, agredir o escupir a un árbitro, o un técnico lo puede hacer, ¿por qué yo que estoy afuera y pagué una entrada no lo voy a poder hacer? Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar todo ese paradigma que hace que los árbitros, que ese nene, Freddy Benítez, que cuando tenía 8 años le tocó perder a su padre en ese momento, que era su abuelo, ¿sí? Con una madre soltera, que eligió trabajar de esto y lo hace por pasión, nos demos cuenta que hay un ser humano que no se merece ser insultado. Que si lo están viendo sus hijos en un partido por la televisión, ¿sí? No tiene por qué ver sus hijos que están insultando, escupiendo o intentando agredir a su padre, que lo único que hizo fue ir a trabajar porque le gusta, le apasiona y tiene que llevar el plato de comida a la casa. Y me pasa a mí, con mi hijo de 20 años, que está ya hace 7 años en esta profesión, a fin de año se recibe como árbitro profesional. Y la verdad que cuando tengo la posibilidad de ir a verlo y escucho que lo insultan o que le revolean algo, y duele un montón, porque es mi nene, ¿sí? Entonces, una reflexión, danos, Freddy, como para ir cerrando esta nota y que te pueda liberar, porque encima sos tan buen tipo que cuando hablamos para hacer la nota dijiste estoy de servicio y estás en tu regimiento trabajando y decidiste darnos la posibilidad de escucharte y de conocer a ese hombre que hay detrás del árbitro. Una pequeña reflexión para poder despedirte, Freddy. A todos los que me están viendo, y más todavía a los jóvenes que tienen algún sueño, y aunque creas que tu meta está muy alejado, empiece ahora con entusiasmo, con compromiso y por sobre todo con disciplina, que sí vas a llegar. Qué bueno, porque siempre sabemos que el que llega no siempre es el mejor, sino es el más constante y el más riguroso y el más disciplinado. Entonces, qué bueno tus palabras, Freddy. Yo desde acá, desde mi casa, desde Bursaco, Buenos Aires, Argentina, te quiero agradecer muchísimo de corazón, hermano, por haberme dado la posibilidad de conocerte un poquito más. Seguramente después cuando subamos la entrevista a las redes la va a ver un montón de gente y un montón de colegas se van a sentir identificados con vos y un montón de jugadores o técnicos o hinchas van a empezar a ver que detrás del árbitro hay un hombre que es un padre, que es un hijo, que es un hermano, que es un marido o cuando le toca a una chica a la inversa, que es una madre, es la esposa de alguien, es la hija de alguien y por ahí podemos empezar a entender que no somos enemigos de nadie, que solamente queremos trabajar, hacer lo que nos apasiona para llevarles de comer a nuestros hijos. Freddy, yo te despido, hermano, para hacer el cierre. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo pronto con vos, ¿sí? Muchas gracias, Lisandro, por este espacio y también por medio de este espacio agradezco a la Escuela Sudamericana de Formación Arbitral por hacerme parte de esa familia, porque soy egresado de esa escuela y ahora nuevamente contigo a la cabeza como director. Otra vez me estoy comprometiendo contigo con este curso de avanzado de arbitraje que es muy bueno porque no solamente habla del arbitraje, sino como hablamos anteriormente, habla de la filosofía del fútbol, del arbitraje y de la vida misma. Muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga y seguimos adelante. Muchas gracias, Freddy. Bueno, y así vamos despidiendo a Freddy, que nos mostró un lado más humano, nos mostró que el árbitro no es solamente esa persona que cuando llegamos al terreno de juego o a la cancha para disputar un partido, los técnicos o los jugadores dicen, uy, otra vez vino uy, este hijo de mil, o uy, que esto, uy, que el otro, sino que es un ser humano que merece ser tratado con respeto, que es una persona que está trabajando muchas veces por pasión, otras veces
por necesidad y que necesita volver a su casa entero, íntegro, para que sus hijos lo vean bien y se sientan satisfechos y ilusionados con su padre, ¿sí? Sabiendo que ese hombre que salió a la cancha a trabajar, volvió a casa y trajo el plato de comida. El hombre detrás del árbitro es un programa que vamos a hacer de forma semanal con árbitros del ámbito profesional, del ámbito internacional y del ámbito amateur. Lo vamos a hacer todos los miércoles a las 21 horas y lo esperamos para más de esto, más del hombre que hay detrás del árbitro. Chau, chau, chau y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.